Me llamo Jesús, tengo 28 años y tengo hipertensión pulmonar severa. Simplemente de la noche a la mañana empecé a cansarme un poquito más, no lo tomas en cuenta, pero poco a poco ves que la cosa va avanzando. Y llegó un momento en que yo solo podía estar en el sofá. Su diagnóstico tardó bastante tiempo y se lo diagnosticaron a los 3 años. Nunca, yo no lo había oído, pero nunca, ni yo ni mi familia, porque lo que te digo, nunca por... ¿Por qué se produce la hipertensión pulmonar? Parece ser que existe un estrechamiento progresivo de las arteriolas pulmonares, las pequeñas arterias, y ello hace que la sangre no pueda pasar con facilidad por el pulmón y por tanto no es oxigenada. El ventrículo derecho, el lado derecho del corazón, se ve incapaz de hacer progresar toda la sangre por el pulmón y origina los síntomas típicos de la enfermedad. Falta de oxígeno, al subir cuestas, escaleras, empiezas a notar que tu vida no es normal, empiezas a ver que pequeñas cosas que antes hacías normalmente, empiezas a cansarte, a fatigarte haciéndolas. O sea, porque yo voy con mis amigos y mis amigos van andando y a lo mejor yo tengo que ir andando más despacio porque yo me canso y ellos no. O porque yo me pongo azul y ellos no. Es difícil que se piense en esta enfermedad. Es un poco pues nuestra lucha. Su dificultad para el diagnóstico estriba en que los síntomas no son específicos de la enfermedad. Eso nos dio una idea de montar o formar una fundación en la que demos a conocer esta enfermedad, que estos diagnósticos cada vez sean más rápidos. Y fomentar, empujar, ayudar a que se pongan en marcha líneas de investigación para intentar encontrar pues, una cura. Es una situación muy complicada a las personas que lo están viviendo, como Enrique me lo expresó así. Y bueno, me pongo un poco en el pellejo de las personas que lo sufren y la verdad es que no dudé ni un momento en ayudar, ¿no? Es que tener algo tan especial te une de una manera diferente quizá que al resto. Yo como deportista siempre he sido sensible a estas causas, por eso ahora apoyo a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Y yo también. Y yo. Y nosotros también. Gracias a la amistad que me une a las personas que padecen hipertensión pulmonar, quiero dar todo mi apoyo al nuevo nacimiento de la Fundación Hipertensión Pulmonar. Apoyo, apoyo y más apoyo siempre. Hola, somos Melocos y hace un año tuvimos el gran honor de conocer a Daniel, un chico afectado por la hipertensión pulmonar y sobre todo el orgullo de conocer a esta fundación. Desde ese momento hemos estado con la fundación y no nos queríamos perder hoy la presentación. Soy Miguel Palacio, soy diseñador de moda y también apoyo a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar. Venga, va, colabora. ¿A qué esperas? Yo apoyo a la Fundación Contra la hipertensión pulmonar. Y yo también. Y yo. Así que no te lo pienses y únete a nosotros. Luchar siempre, siempre. Hablamos de hipertensión pulmonar cuando la presión dentro de las arterias pulmonares se eleva por encima de unas cifras de normalidad. Y en concreto es patológico, es anormal, tener más de 25 milímetros de mercurio de presión media en la arteria pulmonar. Son dos tipos, la hipertensión primaria y la secundaria. La primaria es la que yo tengo, que es la de origen desconocido, que te viene, no sabes por qué,
y la secundaria que ya sí que viene asociada a otros problemas pues de corazón o de pulmón o de otra enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura, de mal pronóstico si no es tratada o diagnosticada debidamente. Entonces sueles ir al médico, empiezas a preguntar qué es lo que sucede y al ser una enfermedad minoritaria que poca gente conoce, aunque en los últimos años es cierto que se va teniendo un poco más en cuenta respecto, sobre todo con los médicos de atención primaria y que es al que tú acudes en primer momento, pues muchas veces sucede que el diagnóstico es tardío, te hacen dar muchas vueltas, te hacen muchas pruebas, no saben qué es, no entienden qué es lo que te pasa, te repiten las pruebas, no saben qué es lo que te está pasando hasta que a lo mejor das con alguien que sí lo conoce o te remiten a un hospital y ya por fin se da con el diagnóstico. Pero en todo esto pueden pasar meses o incluso años. Lo que decía, a nadie se le ocurrió, o sea, no fue un médico solamente el que le vio a Daniel. Fueron, te puedo decir que 10 médicos. Tenemos los informes de Daniel de su día, que hicimos un recuento de firmas y de doctores, y por lo menos había como unos 10 médicos que a Daniel lo ocultaron y todos sabían que tenía algo raro en el ventrículo, o sea, en su corazón. A veces está asociada a enfermedades raras del reuma, las conectivopatías, también las vemos en las cardiopatías congénitas de nacimiento, es decir, pequeños agujeros entre el lado izquierdo y derecho del corazón que no se han cerrado, digamos, al nacimiento. También es frecuente verla asociada a ingesta de fármacos o toxinas y finalmente asociada a la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana. En algunos casos se ha demostrado una base genética de la enfermedad y ciertas alteraciones, ciertas mutaciones en los genes predisponen a que aparezca esta enfermedad. Evidentemente se requiere algún disparador en el ambiente. Y de hecho íbamos cada por tres a urgencias, pues te hablo por el ejemplo de venir de urgencias a la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana estar otra vez en urgencias, porque notaba veía cosas muy raras en un bebé tan pequeño. El color, sobre todo me llamaba mucho la atención el color, y era cada vez que hacía una toma, todo lo vomitaba. Entonces no comía, pero es que tampoco dormía. Entonces eran una serie de cosas que yo, que ya había tenido otro hijo, veía rarísimas, no. Aunque los síntomas no son específicos, pero es importante recordarlos. El síntoma cardinal, la disnea, la falta de aire, inicialmente en el ejercicio y luego pues realmente hasta se puede hacer de reposo. El dolor torácico también es frecuente y finalmente puede aparecer síncope o una pérdida de conocimiento transitoria que puede ocurrir sobre los ejercicios importantes. Y yo estuve yendo a la consulta del médico diciendo, mire, mi hijo tiene picos de fiebre por la noche, mi hijo le pasa esto, tiene sudoración. Y ya llegó un día que el médico me dijo, usted es una madre histérica, váyase a la consulta. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Fue un error médico, porque además cuando le hacían placas a Jesús, todo el mundo miraba el corazón, pero nadie miraba el pulmón. El diagnóstico de confirmación de que existe hipertensión pulmonar se realiza mediante el cateterismo cardíaco del lado derecho del corazón. Es una técnica invasiva en la que tenemos que colocar un catéter flexible en la arteria pulmonar insertado a través de una vena periférica. Es una técnica que tiene muy pocas complicaciones y es muy segura. Naturalmente solo realizamos un cateterismo cardíaco derecho cuando tenemos un elevado grado de sospecha de que existe hipertensión pulmonar, y eso evidentemente lo podemos conseguir a través del diagnóstico, la realización de un electrocardiograma, una radiografía de tórax donde se hacen manifiesto los signos de crecimiento de las arterias pulmonares y de las cavidades derechas del corazón, pero sin duda la técnica de diagnóstico, de screening más utilizada y más útil es el ecocardiograma. Esta es una prueba no invasiva que emplea ultrasonidos que no son nocivos para la salud. El ecocardiograma evalúa la severidad de la hipertensión pulmonar
cuantifica el grado de presión pulmonar y además evalúa el tamaño y la función de las cavidades derechas. La limitación que esta enfermedad crea a la posibilidad de realización de ejercicio físico la podemos evaluar de una forma sencilla con las pruebas de esfuerzo. En concreto, la prueba de 6 minutos caminando es una prueba sencilla que no requiere gran aparataje y tan solo una enfermera especializada que sea capaz de medir la distancia recorrida en un pasillo largo durante un tiempo de 6 minutos. Al tiempo medimos la saturación de oxígeno en un dedo con un pulsóxímetro durante toda la prueba y eso nos permite estimar el grado de oxigenación durante el ejercicio. Hay ocasiones en las que los individuos jóvenes que han sido deportistas y que desgraciadamente padecen esta enfermedad recorren grandes distancias en el test de 6 minutos y no se correlaciona adecuadamente con la severidad. Por eso recurrimos a otras pruebas de laboratorio como es el test de esfuerzo cardiopulmonar. En él realizamos ejercicio bien en una cinta rodante o bien en una bicicleta y con una máscara analizamos el consumo de gases, es decir, qué cantidad de oxígeno es capaz de entregar el corazón y el pulmón a los músculos durante el ejercicio. Hace 10 años no disponíamos de ningún tipo de tratamiento para tratar esta enfermedad y en la actualidad y tras los amplios estudios de investigación clínica que se han realizado, disponemos de 3 grupos farmacológicos activos para el tratamiento de la enfermedad. Las prostaciclinas, bien sean inhaladas, subcutáneas o administradas por vía intravenosa, los antagonistas de los receptores de endoteliina, oral, tratamiento oral, y también los inhibidores de la fosfoliesterasa del tipo 5. Gracias a estos medicamentos hemos conseguido que el paciente sea capaz de realizar más ejercicio, de mejorar su calidad de vida y sobre todo de vivir más. Hemos aumentado la supervivencia. En los años 80 a los 90, cuando no existían medicinas disponibles, el paciente, una vez diagnosticado de presión arterial pulmonar severa, podía vivir menos de 3 años y en la actualidad podemos estimar una supervivencia a los 3 años de entre el 70 y el 80%. Existen ocasiones en que la enfermedad es muy severa y nos vemos obligados al tratamiento combinado, es decir, asociar 2 o 3 de los fármacos que hemos mencionado. En otras ocasiones tenemos que realizar una atriosectomía con catéter, que es practicar un pequeño agujerito entre las 2 aurículas, la izquierda y la derecha, para deshogar el funcionamiento del corazón derecho y, en circunstancias excepcionales, la única alternativa posible es un trasplante pulmonar. Pero en la actualidad hay mucha actividad en las unidades de hipertensión pulmonar del mundo donde nos dedicamos a tratar esta enfermedad. Estamos investigando ya en la fase clínica con fármacos muy distintos que van dirigidos no solamente a mejorar la hipertensión pulmonar y aumentar la supervivencia, sino que el objetivo es intentar evitar la obliteración, la obstrucción que hablábamos de los vasos pulmonares, y también están enfocados a intentar recuperar la fuerza, la función del ventrículo derecho que habíamos perdido. Hablábamos de que en muchas circunstancias de hipertensión arterial pulmonar bien idiopática o bien heredable, hereditaria, existen alteraciones genéticas claramente definidas. Estas alteraciones genéticas producen inicialmente una alteración del endotelio del pulmón. Si no funciona la capa interna que recubre estas arterias pulmonares, el vaso no funciona adecuadamente. Ahora se está avanzando mucho en el campo de la genética y a nivel experimental, es decir, en animales, ya se ha conseguido implantar células endoteliales sanas que se reproducen, que se multiplican en el árbol vascular enfermo del animal con hipertensión pulmonar, consiguiendo mejorías muy importantes. Pero sin duda
pienso que el futuro pasa porque identifiquemos bien el genoma y la proteómica del paciente. Me explico. Identificar en grandes estudios multicéntricos cuáles son las alteraciones genéticas y cómo se expresa en la sangre, los tejidos, las proteínas de los pacientes con esta enfermedad, porque esta será la única forma de que podamos hacer un diagnóstico muy precoz de la enfermedad y que podamos hacer un tratamiento muy específico, es decir, apuntando de forma adecuada a la diana.